Bueno, muy buenas tardes. Vamos a participar de la masterclass Ética y Rigurosidad Académica, el arte de citar y evitar plagios, a cargo de nuestra profesora Victoria Tonelli. Ella es doctoranda en Comunicación Social, magíster en Análisis del Discurso, y también docente de la Facultad de Comunicación y, por supuesto, profesora del Instituto de Ciencias para la Familia. Nos acompañan las materias de Fundamentos de Redacción Académica y Taller de Trabajo Final, y algunas otras materias en maestría y en la LOF. Bueno, Victoria, desde ya te agradecemos este espacio y, bueno, bienvenida. Gracias, Sonia, y bienvenidas a todas, Sandra, Carmen, Mariana. Espero que se encuentren muy bien. Yo voy a apagar la cámara cuando presento, porque recién tuvimos unos problemitas técnicos, entonces para que no interfiera en el sonido o en la proyección de la presentación, cuando comparta pantalla voy a, voy a cancelar la cámara y después la vuelvo a encender para que nos veamos, ¿sí? El título de la clase de hoy tiene que ver con la rigurosidad y me parece importante enmarcar esto en una de las virtudes intelectuales, porque de lo contrario queda como que las normas APA son una técnica solamente y en realidad tiene que ver con una de las virtudes intelectuales más importantes que rigen la investigación académica, ¿no? Ahí se ve bien la presentación. Aún no, está comenzando a cargarla. Voy a apagar la cámara para, Sí, la voy a ampliar. ahora sí. Bueno, ahí está. Ahí apago la cámara por las dudas. Como les decía, bueno, desde Aristóteles, ¿no? Que la virtud es un hábito bueno, es la repetición de un hábito bueno, que tiende siempre al perfeccionamiento de una potencia. Y cuando hablamos de virtudes intelectuales, lo que se modifica es el objeto, ¿no? Cuando nos referimos a las virtudes intelectuales, se trata de aquellas que rigen el ámbito epistémico y generalmente se clasifican en aquellas virtudes que motivan a buscar la verdad, como por ejemplo la curiosidad, aquellas que permiten centrar el tema investigado, y acá nos encontramos con la rigurosidad junto con la atención y la observación, aquellas relacionadas con consultas y evaluación de fuentes, como la imparcialidad, la objetividad. Luego están las que buscan calibrar estas evidencias honestamente, ¿no? Bueno, qué información encuentro en las fuentes, qué pienso yo respecto a estas, y acá encontramos la integridad intelectual, la búsqueda razonable de pruebas. También con estos autores con los que yo me relaciono, probablemente en un marco teórico, en los antecedentes, tengo que tener la suficiente apertura mental para poder relacionarme con modos de pensar que no son los propios, con orientaciones argumentativas disímiles, y también, como todos los que estamos encarando un trabajo académico sabemos, y las que sobre todo nos mantienen en el camino, son las que nos ayudan a prolongar hasta el final los temas de investigación, como la valentía y la perseverancia. Pero en esta ocasión, el marco tiene que ver con la rigurosidad, que es la consideración de la evidencia a la hora de pensar y de actuar. Y en el tema que nos convoca hoy, que tiene que ver con las citas y los modos de citación y las normas de citación, la evidencia es clave, porque lo que uno hace cuando cita es traer evidencia a ese texto. Por eso quisimos enmarcar esta clase en el rigor y en la rigurosidad como virtud intelectual. Y esto va a regir toda la investigación. Cuando uno habla de la redacción académica, puede pensar en tres grandes momentos: uno que está más vinculado con la investigación, que consiste en la organización conceptual y lógica, donde uno busca las fuentes, las hace dialogar. Luego, esa investigación tiene que organizarse, así como está organizada de manera lógica, tiene que encontrar una organización discursiva, y en eso consiste la redacción, en ese discernimiento de qué es esencial, de qué no es tan importante, cómo lo dispongo en una estructura. Por eso siempre nuestros directores nos aconsejan escribir primero ese índice que va guiando toda esa redacción. Y por último, llega el momento de organizar formal e institucionalmente eso que primero investigué y luego redacté. Y acá es cuando entran en juego estas reglas formales que tienen que ver con el entorno institucional.
Dentro de todas las formas de escritura, la escritura académica es la menos libre, por decirlo de alguna manera. Por eso cuando nos corrigen la manera de escribir, uno no tiene que tomárselo a título personal ni sentir que están cuestionando nuestra interioridad, porque en realidad está muy reglada. Es una escritura que tiene muchas normas y esas normas están vinculadas con fundamentalmente dos cuestiones. La primera, cómo el enunciador académico, es decir, la persona que está escribiendo, se mete en su propio texto. No lo hace de cualquier forma. Uno en la escritura literaria puede elegir, cuento esto como una carta en segunda persona, en primera persona, soy el perro que cuenta la historia y lo veo desde los ojos de la mascota. Bueno, en la escritura académica no. En la escritura académica hay pocas personas que uno puede asumir, porque la regla principal de esa escritura es que el enunciador sea lo más impersonal posible. Entonces hay muchas reglas, muchas normas que buscan esta despersonalización, esta primera persona del plural, el nosotros, la voz pasiva. Hay muchas técnicas que hacen que ese enunciador se diluya, se esconda como un rasgo tal vez de modestia. Y la segunda área donde se ve esta regulación de la escritura académica es la inserción de la voz ajena, la inserción de las citas. Y acá la máxima podría ser: inserte correctamente la voz ajena, diferenciándola de forma clara de su propio discurso. Y acá el enunciador principal de un trabajo académico es uno. Y el lector tiene que tener bien en claro, y esto sería como la principal máxima que debe orientar las citas, es que el lector tiene que tener en claro qué me pertenece a mí, qué le pertenece a otros, a quién le pertenece y dónde lo puedo buscar si quiero. Cuando uno va citando, va dejando como si fueran pistas para que quien quiera volver a hacer la investigación que yo hice pueda hacerlo. Es decir, el lector, si quisiera, nadie lo va a hacer, por eso está leyendo la tesis y no la está redactando, pero si el lector quisiera, tendría que poder llegar a las mismas conclusiones que yo siguiendo ese recorrido. Por eso ese recorrido bibliográfico tiene que ser lo más claro posible. Yo voy pasando y no los veo a todos, pero cualquier duda, comentario que quieran hacer, abran el micrófono y micrófono abierto, ¿sí? Por ese lado, no se preocupen, que los comentarios que ustedes hagan van a ser más ricos que cualquier cosa que yo pueda decir, así que cualquier duda, comentario, lo que necesiten, micrófono abierto. ¿Sí? La cita es el registro de un diálogo, ¿no? Es algo que uno leyó, que lo hizo pensar, y a partir de ese pensamiento se produce un conocimiento que es compartido. Y siempre, de alguna forma, la cita es como un cuerpo exterior, una expresión ajena que se mete en en nuestro texto, ¿no? Que se va enriqueciendo ese cuerpo de citas, ese corpus que vamos a analizar. Y siempre, por este motivo, los textos son heterogéneos y polifónicos. Hay un concierto de voces que están circulando eh, en esa discursividad. Cuando yo cito, lo que hago es convocar un discurso en otro y lo que hago es atribuir ese discurso a otra persona. Entonces hay como si fuera un doble nivel enunciativo. El discurso citado, que es aquella cita que yo estoy trayendo a colación, y el discurso citante, que es el discurso que yo estoy escribiendo, el texto que yo estoy escribiendo. Esto tiene que ver con la naturaleza colectiva y colaborativa del conocimiento, ¿sí? Esto que decíamos antes, hay un diálogo y hay distintas formas de insertar la voz ajena en el propio discurso. Hay una manera directa, que es la cita textual, y una manera indirecta, que es la paráfrasis. Y a veces uno puede pensar que eh, escribir o traer a colación la voz ajena no tiene ninguna, ninguna razón y uno va como salpimentando. ¿Vieron? Como dice, bueno, cité muchas veces textualmente, ahora voy a parafrasear un poquito. O eh, hay en algunas revistas, en algunas editoriales, hay un porcentaje de cita textual que se admite. Entonces uno dice, bueno, ahora voy a parafrasear para que no quede como el detector de plagio o el detector de coincidencias activo. Y en realidad cada una de estas formas, el discurso directo o el discurso indirecto, tienen potencialidades distintas. Entonces es bueno conocer
para qué sirve cada una y no estar como insertando voces ajenas sin ninguna lógica. Las normas APA, que son las normas que en realidad pertenecen a la Asociación de Psicólogos de Estados Unidos, no son las únicas, pero son las que se han diseminado con mayor amplitud, por decirlo de alguna manera, en el ámbito tanto de las ciencias sociales como de las humanidades. Hay otras normas, Chicago, Vancouver, por ejemplo, en medicina, y al principio cuesta incorporarlas, pero simplifica mucho las cosas. Cuesta al principio, pero después son mucho más dinámicas. Estas normas APA lo que recomiendan es el sistema autor-fecha. Es decir, se eliminan todas las citas bibliográficas, todas las citas que a pie de página incluían los datos de la obra y solamente quedan las notas de contenido y las notas de remisión. Es decir, a partir de de las normas APA ya no voy a encontrar a pie de página o al final del capítulo los datos del libro, ¿no? O los datos de la bibliografía que estoy citando en el texto, sino que puedo ya encontrar notas de contenido, una traducción, puedo encontrar también una ampliación, una digresión, que parece que en el cuerpo del texto puede llegar a hacer perder al lector, o una nota de lo que se llaman notas de remisión, es decir, una nota a pie de página que conduce al lector a una obra externa o que conduce al lector a un capítulo anterior o posterior de mi propio texto. Pero ya no hay notas bibliográficas, ¿sí? Como existían en el sistema latino de citación. Ahora las notas ahora las referencias se van a encontrar al final del trabajo y ya no en una nota a pie de página. Siempre que hablamos de las normas APA, uno piensa que el mundo sería más feliz sin ellas, tal vez, pero es fácil de elaborar una vez que uno conoce las herramientas, que investiga teniendo en cuenta cómo va a ser este modo de citación y sobre todo cuando es prolijo en la investigación. El problema no son las normas APA, sino la manera de investigar y la manera de ir ordenando ese material y esas fuentes bibliográficas que uno va consultando. En definitiva, las normas APA son como una fórmula, ¿no? Donde se ordenan las referencias que uno debería extraer de cualquier fuente que consulte. Entonces, volviendo a la manera de incorporar la voz ajena en el discurso, la primera de las formas era la cita textual, el estilo directo. El estilo directo presenta una fidelidad en la transcripción. La referencia tiene que ser literal, como dicen los chicos ahora, completa, precisa, verificable y estandarizada. Cuando yo cito, cuando yo reproduzco literalmente el discurso ajeno, mi intención es restituir no solamente el contenido de lo que quiero traer a mi trabajo, sino también las exactas palabras citadas, porque las palabras son específicas, porque encuentro que no podría decirlo mejor que el enunciador de ese texto. Entonces lo que veo desde el punto de vista gráfico es una clara separación entre las dos situaciones de enunciación, es decir, entre el discurso de la persona que estoy citando y mi propio discurso, hay marcas gráficas explícitas que le indican al lector que están perfectamente distinguidos. Van a estar entrecomillados o destacados de alguna forma, van a tener otro tamaño de letra, va a haber mayor margen, va a haber dos puntos, va a haber un verbo de decir, por ejemplo, sostiene, dice, comenta. ¿Sí? Es decir, que la división gráfica entre el discurso que estoy citando y mi propio discurso es evidente, es clara. Y lo que yo coloco entre comillas tiene que ser literal, incluso si hubiera en la cita que yo estoy trayendo a colación algún error ortográfico o algún error de precisión. Vamos a ver que hay maneras de corregirlo, pero yo lo tengo que explicitar, aunque, aunque haya un error, insisto, de contenido o de ortografía. ¿Para qué me puede servir una cita textual? Bueno, para fundamentar una opinión propia o para criticar o superar la evidencia de otro autor. Cuando uno está
superando, por ejemplo, la evidencia de otro autor, el lector va a preferir leer las palabras de ese otro autor de manera explícita, porque de lo contrario, yo voy a estar superando, le voy a dar al lector una interpretación de lo que yo entendí. Y el lector va a decir, bueno, pero yo quisiera leer ese texto original para ver exactamente qué dijo ese autor que vos está superando y poder entender ese argumento tuyo. ¿Sí? Entonces, es más honesto, si se quiere, o más transparente para el lector cuando yo estoy superando un argumento, cuando estoy sustentando mi hipótesis en un autor, que ese autor, que la cita de ese autor aparezca explícita, con las propias palabras del autor, ¿no? Sin mediar una interpretación. Y en este sentido, la cita puede estar integrada o puede estar destacada. Y cuando decimos destacada no tiene que ver con que yo considero que es importante y entonces la voy a poner en itálica o en negrita, ¿sí? La itálica no sirve para citas textuales, tampoco la negrita, sirven las comillas o sirve destacarla en un párrafo aparte que no tiene que ver con la importancia de la cita, sino con la cantidad de caracteres que esa cita reviste. Entonces las normas APA encuentran que hay dos posibilidades. En primer lugar, la cantidad de palabras. Por eso les decía, cuando uno destaca una cita no tiene que ver con la importancia que tiene el texto, sino con la cantidad de palabras. Si tiene menos de 40 palabras, la cita va entrecomillada e integrada en el texto. Es decir, yo puedo eh, colocar el verbo decir, dos puntos, después de los dos puntos, si van las comillas, ahí sí se escribe en mayúscula, de lo contrario, después de los dos puntos siempre va minúscula, pero está integrada en el cuerpo del texto. Cuando la cita supere las 40 palabras, tiene que ir en un párrafo aparte con un sangrado mayor, es decir, tengo que dejar mayor sangría, y la letra en un tamaño menor. Es decir, yo venía escribiendo en tamaño Arial 12, la cita que tiene más sangrado tiene que estar en Arial 11, sin negrita, sin itálica y sin comillas. ¿Sí? La lengua es económica. Entonces, si ya estoy destacando con estas marcas gráficas la cita, las comillas son redundantes, no son necesarias. Entonces, la primera variable tiene que ver con la cantidad de palabras. La segunda tiene que ver con, y esto sí es una decisión personal y no tiene que ver con la cantidad de palabras, con lo que yo quiero destacar. La cita puede estar centrada en el autor o centrada en el texto. Cuando la cita está centrada en el autor, lo que yo quiero es destacar el quién. Me interesa quién dijo determinada cosa, porque el autor es relevante, porque es una cita de autoridad. Entonces, en mi texto, ese autor va a aparecer como un personaje más. Ahora vamos a ver ejemplos. En cambio, cuando el autor es relevante, por supuesto, uno no va a citar a alguien que no lo sea, que no sea autoría en la materia, pero no me interesa hacer foco en el autor, sino en lo que dijo, pospongo la mención del autor porque me interesa ese contenido. Entonces, la referencia va a ir al final, no al comienzo. Pongo algunos ejemplos, ¿sí? En el primer caso, yo quiero destacar al autor, Juan Eduardo Bonín. Entonces digo, para Bonín, ¿no? Entonces Bonín es como un personaje, está incorporado dentro de mi discursividad. Su importancia reside en que funciona como una referencia obligada para la comprensión de las relaciones entre religión y política en América Latina. Termina la cita y va la referencia. 2014, que es el año de edición, de publicación de esa obra, coma, P.10, que es el número de página. En una edición anterior nos estamos manejando con las últimas normas APA, que son las que exigen en el instituto, y aclaro que las exigimos acá, pero que no todas las revistas tienen las normas actualizadas, y acá un paréntesis, las normas APA cambian con relativa frecuencia, y a veces las revistas en sus normas no se actualizan constantemente, y a veces no tienen unas normas APA de un determinado año, sino que es como una especie de collage, de pastiche entre distintas normas y se generan las normas de determinada revista ante la cual uno va a presentar ese artículo, ese paper o ante un tribunal. Entonces, lo primero que uno tiene que tener en claro son las normas de esa revista, ¿sí? Y no solamente las normas APA, sino también la cantidad de páginas, la cantidad de palabras,
Lo primero antes de pensar en una publicación es tener en claro dónde voy a publicar y qué exigencias tiene. Entonces, acá estamos viendo las últimas normas APA, sabiendo que algunas revistas o algunas instituciones manejan una norma anterior o manejan una amalgama entre distintas normas y forman un reglamento. Pero es difícil que una revista no presente o deje libertad a sus autores respecto a estos asuntos. Y siempre hay que adecuarse a estos temas. En las normas APA anteriores, por ejemplo, en la sexta edición, se colocaba el año de publicación, dos puntos, sin la abreviatura y el número de página. Era 2014, 2.10. ¿Sí? Ahora, en esta edición, hay que colocar coma, la abreviatura de página, esa abreviatura de página, no pag punto, porque sería posible, pero, o sea, ortográficamente es posible, pero no está contemplado así en las normas, y el número de página. Puede ser también que yo quiera destacar, no el autor, tal vez porque ya lo cité, tal vez porque quiero cambiar el estilo, sino el contenido. Entonces, el autor se coloca al final, entre paréntesis, junto con sus referencias. Su importancia reside en que funciona como una referencia obligada, ¿sí? Entonces, no digo para Bonín, para el autor, sino que el autor aparece al final, entre paréntesis, junto con el resto de las referencias. Las dos son correctísimas, uno elige en qué quiere hacer foco. Donde no elige es en lo que habíamos visto recién, en destacar o no destacar una cita. Eso depende de la cantidad de palabras que cada cita tenga. Y estos tres datos, este sistema autor, año de publicación y número de página, los tres son obligatorios, excepto que yo no esté citando textualmente y esté parafraseando. Quedo eximida de colocar el número de página si yo estoy parafraseando, si estoy resumiendo varias ideas que no son localizables en ninguna página en especial, sino que es un resumen de varios textos o de una idea que sobrevuela ese capítulo, ese libro, pero que no está explícita en ninguna de ellas, en ninguna página. Ahí estoy eximida de poner la página, pero ya no estaría citando textualmente, sino que estaría parafraseando. ¿Sí? Si no, de lo contrario, debo referenciar la página. Acá hay, por ejemplo, una cita destacada donde habría que haber dejado mayor espacio también acá en el otro margen. Se destaca, se deja mayor sangría y la letra es menor. ¿Sí? A eso se refiere con destacar. También puede ocurrir que yo no cite textualmente, sino que busque parafrasear, es decir, me interesa el contenido que transmite, pero no las mismas palabras, las exactas palabras. ¿Sí? Entonces ahí es cuando suceden los casos involuntarios de plagio, porque yo no estoy reproduciendo textualmente las palabras de otro, pero sí sus ideas. Entonces tengo que, aunque no coloque la página, aunque no estén las exactas palabras del otro enunciador que yo estoy trayendo a mi texto, sí lo están sus ideas. Entonces, aunque haya como una suerte de único estilo, no haya una marca gráfica como la cita textual que distinga una parte de la otra, un discurso del otro, tengo que referenciar igual a quién pertenece esa idea. No aparecen las comillas, por supuesto, y probablemente tampoco aparezca un verbo decir. Cuando yo voy a parafrasear, cuando quiero sintetizar en una sola nota las ideas de otros autores, de varios autores, cuando quiera reinterpretar conceptos, cuando quiera reformular una idea. ¿Sí? Lo importante es siempre eh, atribuir esa idea que yo estoy reformulando a la persona que corresponde. ¿Sí? Por ejemplo, acá fíjense, como señala Bonín, este discurso fue concebido como un giro a la izquierda de la Iglesia Católica, como un texto revolucionario adoptado por diversos sectores, desde la teología de la liberación hasta grupos políticos contestatarios no confesionales. Acá el año, fíjense, puede aparecer cerca del autor o puede aparecer cerca de la página, hacia el final. Es indistinto.
¿sí? Y fíjense que acá es una paráfrasis, hay una frase, un sintagma que es giro a la izquierda, que al enunciador le interesa, porque es una frase polémica, una frase arriesgada, le interesa constatar que le pertenece a Bonín y que no es una interpretación del enunciador, pero el resto es una paráfrasis localizable en una página. Es decir, si el lector quisiera buscar dónde está esto, hay una página localizable. Podría eximirme de colocar página 10 sin ningún problema. Estoy favoreciendo, le estoy dando una mano al lector, pero podría eximirme de hacerlo. Donde no es posible colocar una página es en el segundo ejemplo de paráfrasis, en el cual hay una suerte de tendencia donde varios autores entienden el concepto de secularización de la misma manera, ¿sí? Entonces, hay una idea, como si fuera un denominador común, voy a usar un concepto de matemática, me resulta bastante ajeno, pero recuerdo que era bastante común en la escuela primaria, un denominador común, todos entienden la secularización de la misma manera, entonces puedo parafrasear y puedo colocar luego entre paréntesis esos autores, ¿no? La secularización no es entendida como una pérdida o desaparición del fenómeno religioso, sino como una recomposición de las creencias, ¿sí? Malimachi, Jiménez Beliú, Cipriani, en distintas obras, todos entienden la secularización de la misma manera. Pero los tres, tal vez de una definición bastante parecida, pero la paráfrasis me permite formular una única definición que le cabe a los tres, ¿sí? Y ahí Malimachi, fíjense que dice 2008b, porque probablemente en ese mismo texto, en ese mismo documento, haya otra cita de Malimachi, es decir, del mismo autor y del mismo año. Cuando voy a citar dos textos que corresponden al mismo autor y al mismo año, al principio le coloco, al primero que cito le coloco A y al segundo le coloco B, porque en las referencias finales voy a reproducir este sistema de citación. Entonces, a la primera le voy a colocar A y a la segunda B, y el lector va a saber bien a cuál corresponde cada una de las citas. Entonces, hasta ahora vimos que tanto si yo estoy citando textualmente como si estoy parafraseando, en el cuerpo del texto y ya no en las notas a pie de página, tiene que aparecer el apellido del o los autores, el año de publicación y a veces, si corresponde, en una cita textual, el número de página donde esta cita se encuentra. Hacia el final del texto tienen que aparecer las referencias, es decir, el listado de los textos efectivamente citados. Y acá hay que hacer una distinción entre referencias y bibliografía, porque la bibliografía, que no es obligatoria, incluye el material no citado. ¿Para qué sirve una bibliografía si el material no está citado efectivamente en el texto? Tal vez hay una investigación, un recorrido de lecturas que uno efectivamente hizo y después no citó. Pero la bibliografía le puede servir al lector para tener un panorama más amplio de todas las lecturas que hay sobre ese tema. Entonces, tal vez en un artículo de investigación que se desglosa de una investigación mucho más grande, yo puedo ofrecerle a mi lector una bibliografía donde hay una- obras más extensas u otras obras que yo efectivamente no usé en ese trabajo que es más corto, que es un paper, que es un artículo académico, pero le puede servir si está investigando ese tema. No es obligatorio en absoluto y no es frecuente encontrarlo. Sí es obligatoria la lista de referencias que en orden alfabético va listando los textos, las fuentes que efectivamente fueron usados. Hacia el final, en el periodo de revisión de un artículo, sirve mucho imprimir a veces, cuando uno lee en papel encuentra a veces más cosas, imprimir, ir marcando, ¿no? Las referencias que aparecen en el cuerpo del texto y después chequear que estén todas citadas en las referencias finales. Porque a veces pasa que uno quita una cita porque le parece que no va más, o que es redundante, o por algún otro motivo, y olvida omitir las referencias finales. Entonces aparece un texto citado que no se usó en el cuerpo del texto, que la coherencia entre las referencias y las fuentes efectivamente citadas tiene que tener un momento en la revisión del trabajo. Cuando
En esta lista de referencias se repite un autor, el apellido hay que repetirlo. Aclaro esto porque en unas normas APA anteriores se colocaban guiones, ¿sí? Cuando yo repetía el autor, para no repetir, colocaba guiones. Bueno, ahora no hay que repetir el autor. Y esto que decíamos antes, si hay más de un material del mismo autor y del mismo año, se ordena del más antiguo al más reciente con A, B y C, ¿no? Si coinciden autor y año. Hay algunos datos obligatorios en las referencias. Recuerden que en el cuerpo del texto solamente el autor, la fecha y tal vez la página. En las referencias, los datos obligatorios son el apellido y la inicial del nombre, no el nombre completo, la inicial y el punto, la fecha de publicación, el título en redonda o en cursiva, esto es variable, y poder leer, ¿no? Aprender a leer la tipografía nos permite diferenciar la información. Entonces, si va en cursiva, vamos a saber que es una obra grande, ¿no? Eso es un libro, es el nombre de un periódico, una revista, de un diario. Eh, la editorial para los libros, fíjense que ya no se pide en estas normas APA el lugar de publicación, el lugar de edición, ya no se exige. El volumen, el número para las revistas y el intervalo de páginas que tiene una posición variable. ¿Sí? El intervalo de páginas depende de la fuente o depende del tipo de fuente que usemos, va a tener un lugar u otro. Entonces, esta lista de datos del libro es importante tenerla a mano y tenerla en cuenta porque puede ser que yo haya una biblioteca, puede ser que haya una referencia línea y que es totalmente inestable, puede ser que ese libro me lo presten y después yo lo devuelva y lo pierda de vista y no tenga posibilidad de volver a esa fuente para consignar estos datos. Entonces, a la hora de investigar, lo primero que uno tiene que hacer es hacerse una ficha bibliográfica con estos datos. Con estos datos y otros, por ejemplo, el lugar de edición, porque tal vez luego tenga que presentar ante una revista que sí me exija unas normas APA anteriores. ¿Sí? A mí me pasó que para presentar la tesis no me exigían muchísimos datos en el corpus, y entonces no los relevé en la hemeroteca. Cuando voy a presentar una parte de esa investigación en una revista, me exigían una cantidad de datos que tuve que volver al archivo, volver a la hemeroteca y pasarme unos cuantos días relevando información porque me había ajustado, me había ceñido a los datos estrictamente necesarios que me pedía la institución ante la cual yo iba a depositar la tesis. Pero después había otros datos que yo había dejado por alto y que después me lo exigieron. Entonces, como mínimo estos datos para las normas APA 7, pero tener en cuenta que cuantos más datos recolecte de la obra y los fiche correctamente, mejor va a ser para después. Algunos ejemplos, ¿sí? Voy con los ejemplos más conocidos. Ustedes en la presentación tienen, que esto después se los vamos a hacer llegar también, y si no está en la grabación, hay una página oficial que es normasapa.org, donde además de tener un manual en línea, consignar la tipografía, porque las normas APA no solamente regulan la manera de citar y las referencias, sino también la bibliografía, el tamaño de la letra, la fuente, eh, los márgenes. También eh, hay un sector para formular preguntas, ¿sí? Y cada vez hay más formatos, ¿no? La complejidad de los contenidos hace que eh, cada vez haya que refinar más la forma de referenciar, ¿no? Se va corriendo la frontera de los materiales que podemos referir. Antes nos parecía impensado citar algo que no estuviera editado. Hoy se puede citar una conversación por WhatsApp, se puede citar un intercambio que yo tenga con el chat GPT. Entonces, eso además de explicitarlo en los métodos de la investigación, yo debería citar en las referencias esa conversación que yo tuve con el chat, aunque sea un algoritmo. Entonces, frente a estos nuevos materiales que me corren la frontera de lo referenciable, las normas APA van generando respuestas en esta página. Yo puedo consultar cómo citar, por ejemplo, una conversación, un tweet,
un hilo de tweet o la cuenta de Twitter, una conversación con el chat GPT, pregunto en un espacio con una lupita, un buscador, pregunto y la página de Norma Zapa arroja una respuesta, generalmente lo asemeja a formatos ya preestablecidos, pero otorga una respuesta de cómo citar ese formato nuevo. Todo lo que no me pertenece lo tengo que citar. Y a veces es preferible acercarlo a otro formato semejante a no citarlo, ¿sí? Porque puede haber un error en la forma de citación, pero nunca va a ser plagio, ¿sí? El problema es cuando uno no referencia, no atribuye una idea ajena a, eh, a alguien y no, cuando no me pertenece. Entonces vemos acá algunos de los formatos más frecuentes, sabiendo que las normas APA.org cuentan con todos los formatos referenciables posibles y que uno puede ahí hacer todas las dudas que sean necesarias. Además del buscador hay una sección donde también la suerte foro, donde uno coloca la pregunta y la respuesta de uno y de otros permanece fija y activa, visible, para que todos se puedan enriquecer también. Cuando cito un libro, como dijimos, comienzo con el apellido, coma, la inicial del nombre del autor, entre paréntesis, el año de publicación, punto, ¿sí? Fíjense también, eh, punto y no coma, ¿sí? Punto y no punto y coma, todas estas cuestiones están súper reguladas, nada está librado al azar. Si bien es como una fórmula fija, donde uno solamente tiene que ordenar esa información que recopiló, que recolectó, es importante prestarle atención a estas cuestiones porque están reguladas. Los espacios, ¿sí? Es punto después de la inicial, espacio y el paréntesis que abre para el año de publicación. En itálica va el nombre del libro, la paradoja democrática, el peligro del consenso en la política contemporánea, punto, y el nombre de la editorial. Fíjense que la editorial no dice editorial Gedisa, dice Gedisa, excepto que la editorial contenga en su nombre la palabra editorial, si no, no se coloca directamente el nombre. Cuando nos referimos al capítulo de un libro, el primer lugar, el autor que colocamos es el autor del capítulo. Y acá hago una aclaración. Si es el capítulo de un libro que tiene un solo autor, cito el libro entero. Supónganse que hay un autor que escribió un libro, es el único autor de ese libro, yo consulté solamente un capítulo, no importa, yo voy a citar el libro entero. Solo voy a citar el capítulo si es un libro de autoría múltiple, es decir, si hay varios autores, ¿sí? Si no, aunque yo consulte solamente un capítulo, voy a citar el libro entero. Pero en este caso la autoría era múltiple, ¿no? Frecuentemente hay compiladores. Entonces, lo primero que aparece es el autor, el apellido del autor de ese capítulo, coma la inicial del nombre, el año, en redonda, no en itálica, no entre comillas, va el nombre del capítulo, contextos, especificidades y temporalidades, ¿no? En el estudio, en el nacionalismo argentino. Después se coloca punto en, y ahí van los apellidos de los compiladores. Después se escribe el título del libro en itálica y después, entre paréntesis, el intervalo con la abreviatura PP punto y el número de páginas, ¿sí? El número de páginas que ocupaba ese capítulo, ¿sí? Acá falta la editorial, pero iría punto la editorial, ¿sí? Pero fíjense, el capítulo tiene un autor, ese capítulo va en redonda, sin itálica, sin comillas. Después van los autores que compilaron el libro, igual que arriba, el libro va en itálica, y lo que se añade, sí, es el intervalo entre paréntesis con la abreviatura PP, que significa páginas. Por eso decíamos acá que el intervalo de páginas tenía una posición y una grafía variable, porque vamos a ver que esto sucede con los libros, pero cuando nos referimos a una revista académica, el intervalo de páginas no solamente no se coloca en ese lugar, sino que se consigna de una manera disímil. Por ejemplo,
un artículo de una revista académica, apellido, inicial, año, ahí va igual. Al igual que los capítulos, no se coloca ni en itálica eh, ni entre comillas, punto, el nombre de la revista, y después se coloca el volumen, ¿sí? El volumen va en cursiva, ahí me lo sacó la cursiva, el formato, el 29 tiene que ir en cursiva, pegado al paréntesis, ¿sí? Que no es lo que sucede arriba con el apellido y el paréntesis, pegado al paréntesis. El volumen es el año de publicación, me sirve para saber en qué año de publicación va la revista. Y lo que va entre paréntesis, pero pegado, es el número del ejemplar dentro de ese año. Entonces, la revista informativa va por el número 29, es el primer ejemplar de ese año, y después va el intervalo, pero fíjense que va sin abreviatura, sin paréntesis. O sea, ese artículo de Fernando Andach está entre la página 1 y la página 12 de la revista Informatio, pero no se coloca, no se consigna con el capítulo del libro. Y después aparece, si tuviera DOI, que es como el DNI, ¿no? De todos los artículos académicos, y si no se coloca, si no estuviera, o no tuviera o no lo encontrara, se coloca el enlace donde yo puedo encontrar ese artículo. Y una diferencia respecto a ediciones anteriores es que ya no se coloca recuperado de, ¿no? Directamente el enlace. Entonces, vemos que entre un formato y otro, entre un artículo, un libro y un artículo de revista, hay diferencias. Las diferencias no son enormes, pero sí esto de que aprender a leer la tipografía me permite diferenciar la información. Yo ya sé que la semiótica de Peirce es un artículo porque veo la revista en itálica, porque no es, porque está en redonda, porque veo que el intervalo está escrito de determinada manera, ¿sí? Entonces, ahí hay que como saber leer las distintas tipografías. Yo las invito a recorrer después la página de normasapa.org, sobre todo para ver de qué manera consignar cada uno de los formatos a los que uno recurra. Tal vez uno está trabajando con cartas inéditas o con material inédito o con conversaciones o con entrevistas o con conversaciones en chat o presenciales. Bueno, todo eso hay que citarlo, ¿sí? Entonces, ahí cada uno de los formatos encuentra una fórmula que permite ordenar toda la información que uno va recopilando. Algunos consejos para redactar citas, ¿sí? En primer lugar, no son las protagonistas. Humberto Eco, en cómo redactar una tesis, tiene varios consejos de estos, ¿no? Y él dice, bueno, no son las protagonistas. Es decir, hay momentos en la tesis o en el trabajo académico donde las citas proliferan. Por ejemplo, en los antecedentes, en el marco teórico, ¿sí? Aún en esos momentos que son más expositivos que argumentativos, no son las protagonistas. No podría ser un copio y pego de distintas voces. Fulano dice, Mengano acota, el otro retruca. Lo que uno tiene que hacer, incluso en esas secuencias más informativas, más expositivas, es tratar de encontrar tendencias, de interpretar a los autores, de ponerlos en diálogo. Uno tiene que construir un discurso donde esas voces que yo estoy citando realmente dialoguen, realmente conversen, ¿sí? De lo contrario es un copio y pego de distintas personas. Humberto Eco tiene una frase que es muy divertida, dice que un marco teórico, por ejemplo, no es un acta policial, ¿no? Donde uno tiene que consignar lo que dice cada persona, si no hay un error en el procedimiento. Si hay autores que coinciden en una postura, como el que habíamos visto recién en el ejemplo con el concepto de secularización, uno pone en qué coinciden en una paráfrasis y la cita para lo que divergen. No, uno no va acumulando citas que dicen lo mismo, ¿no? Malimachi dice que la secularización es esto. Jiménez de Beliú dice que la secularización es lo mismo, dicho con otras palabras. Entonces, cuando uno ve que coinciden, bueno, ¿en qué convergen en una paráfrasis? Y en lo que divergen, sí, tal vez una cita textual, pero no acumular autores que dicen lo mismo
y no acumular citas sin interpretar y sin poner en diálogo. ¿Sí? Uno tendría que ser como un buen anfitrión que convoca a una reunión en su casa, gente que conoce distintos lugares, bueno, tienen que encontrar un tema en común para que todos dialoguen y la pasen bien. Un marco teórico es una suerte de cena con gente de paisanos de distintos pueblos. Tienen que ser oportunas. Jaime Nubiola dice ni muchas ni pocos, ni pocas, solo las necesarias. Entonces, esa cita, ¿para qué está en mi texto? ¿Para llenar palabras? Para, porque la voy a refutar, la voy a superar, para sostener una idea, una hipótesis que yo tengo. Si la cita no cumple una función, la tengo que eliminar, ¿sí? No tiene ningún sentido. Tienen que ser homogéneas, hay un único estilo bibliográfico a lo largo de todo el trabajo. Ese estilo va a estar regulado por la publicación, por la revista, o hay decisiones que voy a tomar yo si la regulación no es tan estricta, pero esa decisión la tengo que mantener a lo largo de todo el texto. Por ejemplo, se sugiere que los signos de puntuación vayan después de los signos de cierre, de las comillas, de los paréntesis, de las rayas. Si yo decido colocarlos antes, tengo que mantener ese criterio a lo largo de todo el trabajo. Es decir, comillas angulares, comillas altas, puedo elegir, pero cuando yo tomo una decisión la tengo que mantener. Tiene que ser homogénea esa decisión a lo largo de todo el trabajo. Voy a citar con las comillas inglesas, las angulares, bueno, tomo una decisión, pero si no está regulada, pero la mantengo a lo largo del trabajo. Si son citas textuales, tienen que ser fieles, ¿no? Y fieles, como decíamos, tengo que reproducir con exactitud las palabras del autor. También en la puntuación, también en la ortografía, también en los datos. Si por algún motivo yo quiero citar algo que tiene error o que no me sirve en su totalidad o que tengo que meter mano en esa cita, tengo que ser honesto con mi lector y avisarle que yo metí mano ahí. Entonces, si voy a suprimir algo, porque la cita es muy extensa y no me sirve todo, donde yo suprimí información, coloco entre corchetes 3 puntos. Eso significa, acá había información que yo saqué porque no servía. Si voy a destacar algo en negrita o en itálica, porque me estoy analizando algo, porque hay una palabra que a mí me sirve, que no estaba destacada en la cita original, pero a mí me sirve, tengo que al final decir, el subrayado es nuestro, el destacado me pertenece. Le tengo que aclarar al lector que yo toqué algo. Si quiero añadir una consideración personal, la tengo que incluir entre corchetes. Y si el autor de la cita cometió un error de estilo, de información, lo que sea, se respeta y se señala SIC, que significa el error es así, está así en el original. ¿Sí? Por ejemplo, acá hay un trabajo, se cita un discurso oral, entre comillas, entonces uno interpreta que lo que está dentro es literal. Yo no tengo ningún problema en discutir aquí, en este foro sería, si debemos calificar a las FARC como terroristas. Si fíjense que la palabra terrorista y grupo insurgente está en itálica, y al final aparece los destacados nos corresponden, ¿sí? Es decir, era un discurso oral que fue, después del cual se hizo una transcripción, pero en esa transcripción, ni siquiera en el discurso oral, había un énfasis en esas palabras, pero justamente el autor está estudiando la manera de referirse a otros actores sociales y por eso las destaca. ¿Sí? Sí me molestan, y ese sí debiera ir con tilde, porque es un sí afirmativo, no es una conjunción. Entonces, el autor reproduce la falta de ortografía y aclara que ahí hay un error, ¿sí? Pero que lo va a dejar igual. Sí me molestan las presiones y el maniqueísmo, ¿sí? Ahí corchetes se sacó algo de información. Es decir, cuando nosotros, y ese nosotros, ese deíctico, no tiene referencia para el nuevo lector del trabajo, porque era un discurso oral. Entonces, ¿quiénes son nosotros? Entonces, el autor del trabajo aclara, por Colombia, ¿sí? El primer enunciador, el que pronuncia esa cita, la pronunció en Colombia y el nosotros se refería al pueblo colombiano. Ahora, yo estoy trayendo esa cita y el nosotros
cambia referencia. ¿Quién es nosotros? Bueno, tengo que aclarar, ¿sí? Por Colombia. Es decir, puedo tener una cita que tiene problemas o que necesita aclaraciones, pero esas aclaraciones las tengo que constatar para que el lector sepa que no estaban así en el original. Las citas tienen que ser breves, ¿no? Lo que decíamos, hasta 40 palabras, están en el interior del texto, más de 40 palabras, sangrado bajo un punto al tamaño de letra. Ahora, si es muy larga y no es tan relevante, puede ir en una nota a pie de página o en un apéndice o en ningún lado, ¿sí? A veces uno lee mucho, se encariña con los textos que lee, le parece un desperdicio de tiempo haber leído tanto y no haber aprovechado todo para el trabajo. Y le cuesta soltar, vieron que ahora está como de moda el soltar. Bueno, a veces uno no quiere soltar los textos que leyó, citó e interpretó. Bueno, si no, si van a distraer, si constituye una digresión, al apéndice o a ningún lado. También es importante que sean directas de la fuente. Puede ser que yo en un texto encuentre una cita que no pertenece al autor del libro que yo estoy leyendo y la cita me viene bárbara, pero yo no puedo ir a la bibliografía, a las referencias de ese autor y decir, a ver dónde la buscó y citar un libro que yo no leí. Eso es una truchada. No se puede hacer. Yo tengo que citar el libro que estoy leyendo. Entonces, lo que puedo hacer es buscar esa obra, ir a las referencias, buscar esa obra, ponerla en contexto, leer ese capítulo, leer esa secuencia, y si no la encuentro, poner citado en, ¿sí? Pero no puedo citar algo que yo no leí. Puedo decir que puedo citar a mi autor y constatar que hay una cita ahí que me sirvió, ¿sí? Las citas, si estoy estudiando un autor, estoy estudiando la Divina Comedia y tendría que saber italiano. Si estoy haciendo una obra exhaustiva, un análisis exhaustivo de Aristóteles, tengo que saber griego. Ahora, si yo voy a citar a Aristóteles para hablar de las virtudes intelectuales, no tengo que saber griego. Si puedo citar una traducción, una buena traducción. Pero si el objeto de estudio es un autor en otro idioma, tendría que saber ese idioma. Si no, con una buena traducción viene bien. Tienen que ser exactas y verificables, ¿sí? El lector debería interpretar a qué tipo de fuente pertenece, por eso ser muy cuidadosos cuando va itálica, cuando va redonda, cuando va comillas, cuando no va. Tiene que tener toda la información y y el criterio es que el lector, si quisiera, pudiera hacer el mismo recorrido y llegar al mismo lugar donde yo llegué siguiendo esas referencias, ¿sí? Por eso, dice Humberto Eco, es como aportar testigos a un juicio. Es como si yo me tuviera que defenderme de algo, traigo esos testigos, pero los testigos tienen que presentar el documento, tienen que ser localizables, ¿sí? Y el último consejo que yo no las uso mucho, yo tengo un fichero manual, o sea, como el Paleolítico Superior, pero es cierto que hay herramientas que pueden facilitar. Yo les dejo acá dos tutoriales. La primera herramienta es el propio procesador de textos de Word. Hay una manera que está muy bien explicada en ese tutorial, en la cual uno va incorporando las referencias de la obra en una suerte de ficha que despliega el Word. Entonces, cuando uno ya incorpora esos datos y cada vez que cita esa obra, la referencia se coloca automáticamente y al final eh, el mismo procesador de textos genera las referencias finales. Entonces uno carga todos los datos de la obra y el procesador de texto ordena para las referencias y para las referencias finales. Cuando uno termina el trabajo, uno tiene que cargarlo bien y cliquear en el año de referencias y las normas a las cuales uno quiere adecuar ese trabajo. Y después hay gestores de referencias bibliográficos externos, por ejemplo Zotero, que tienen más o menos el mismo sistema, son gratuitos, se descargan en la computadora, hay aplicaciones para teléfonos también, y tienen el mismo sistema. Uno incorpora por única vez todas las referencias a este gestor y después, al final del trabajo, todas las obras que uno fue citando en ese trabajo, recupera
recupera y genera las referencias finales. Y las otras obras que uno no empleó para ese trabajo, bueno, quedan para futuras investigaciones. Es decir, que es como un buen fichero en línea que permite gestionar todas las obras y las fuentes que uno va consultando. ¿Sí? Les dejo dos tutoriales, uno para el Word y otro para Zotero. Eh, bueno, los dos son gratuitos y son fáciles de usar. No es como que encontrarle la vuelta y acostumbrarse a usarlo, sino siempre las referencias, eh, las fichas o cualquier soporte que uno tenga, hasta que sea ordenado, sirve igual. Me detengo un momentito en el plagio, ¿sí? Eh, Hay que citar todos los documentos que uno use para la redacción de esa tesis, no solamente los libros o los artículos, todo, películas, blogs, todo lo que no me pertenece, así esté citado textualmente, o sea, una paráfrasis, hay que citarlos. No hay que citar, por ejemplo, los buscadores, los ejemplos ilustrativos, lo que pertenece al conocimiento común. Si yo no me acuerdo de la capital de Moscú, de la capital de Rusia, y lo busco, bueno, eso no lo tengo que citar, porque se supone que es un conocimiento compartido, yo puedo haber olvidado, lo busco, pero no hace falta que lo cite, ¿sí? Hay distintos tipos de plagio. eh, el copiado, que es la copia exacta de expresiones o de ideas en un documento escrito, sin el reconocimiento adecuado o sin el uso de las comillas, ¿sí? Acá sí habría como una intención de apropiarse del conocimiento ajeno. No es el más común, nadie que esté encarando un trabajo de esta envergadura va a plagiar, va a copiar de esta manera, pero sí puede haber los últimos tres casos que tienen que ver con a veces el uso inapropiado de la paráfrasis, es decir, modificar las palabras ajenas o parafrasear mal, es decir, entender la paráfrasis como una traducción palabra a palabra de una cita textual, cuando en realidad parafrasear implica una acción de resumen, no es un cambio de palabras por sinónimos, sino que supone una abreviación, una interpretación del texto. Otro uso inapropiado de la paráfrasis consiste en parafrasear bien, pero no atribuir, es decir, no referenciar esa idea porque fue con mis palabras, ¿sí? Eh, a veces un tipo de plagio es la cita inapropiada, esto de encuentro una cita en un libro que me gusta y yo no consulté esa segunda obra, bueno, cito lo que otros citaron, ¿sí? Eso también puede ser considerado plagio. Y algo que no parece plagio, pero lo es el autoplagio. Cuando uno publica un artículo, eso ya pertenece al conocimiento general. Entonces, si yo quiero retomar una investigación o quiero partir de ese artículo que ya está publicado o una tesis que está en un repositorio institucional, me tengo que citar, aunque parezca autobombo. De lo contrario, es plagio. Y hay veces que uno tiene un marco teórico único y va, ¿no? Esa tesis publicando distintos capítulos. Bueno, no puede tener la misma introducción, el mismo marco teórico, escrito de la misma forma. Hay que reformular, para autoparafrasearnos. De lo contrario, es un autoplagio. Tres consejos finales, porque sé que estamos en hora y no los quiero demorar. Tres consejos para evitar este plagio, ¿sí? La bibliografía distingue tres momentos que tienen que ver con esto que decíamos al comienzo, la rigurosidad en la investigación, ¿sí? Durante la exploración del tema, planificar con tiempo, ¿sí? ¿Cuánto nos va a llevar esta investigación? Ser prolijos a la hora de confeccionar las fichas de lectura, porque a veces uno en el apuro encuentra una idea que es buena, la consigna en alguna parte, pasan meses, porque una investigación, vieron que a veces uno empieza y no sabe cuándo termina, pasa el tiempo, uno encuentra esa ficha, ese soporte donde consignó la idea brillante, no tiene ninguna autoría, le parece que es propia, uno ya cuando investiga mucho ya no sabe que es propio y que es ajeno, y dice, qué idea brillante que se me ocurrió, y la pasa por propia. En realidad ese plagio tiene que ver con un desorden a la hora de investigar, ¿no? Con una ficha donde yo no cité, donde me olvidé la referencia. Entonces, durante la exploración del tema, ser muy rigurosos, ¿sí?
Eh, a veces pasa esto, ¿no? Que yo tengo un libro, lo ficho y no consigné los datos. Y después me da fiaca ir a buscar los datos o no los encuentro. Entonces, digo, bueno, más o menos cambio un poco las palabras. Y no hay mala intención a priori, pero a veces, ¿no? La vorágine de la investigación y el afán por cerrar pueden llevarnos a un plagio involuntario, ¿no? Durante la investigación, mientras estoy escribiendo, mientras estoy redactando, ser prolijo, ¿sí? A la hora eh, de referenciar. Después veo si va coma, dos puntos, p punto, pero cada idea el autor, ¿sí? El autor, el año de publicación, si uno tiene uno de estos gestores bibliográficos, inmediatamente se va a consignar tal cual lo exigen las normas APA, pero por lo menos la referencia obligada. Y en la revisión final, ¿sí? Controlar que todo lo que esté eh, citado aparezca en las referencias, que si yo omití alguna cita, también después tengo que omitirla en las referencias o en la bibliografía final, ¿sí? No excluir nada de lo que haya sido citado. Y lo principal para evitar el plagio es el orden. A veces uno va, ¿no? Tesis finales, tesis. Bueno, tener así como uno tiene una guía para escribir, que es ese índice que puede servirnos como eh, motor o como, sí, como una guía para ir redactando, tal vez a la hora de investigar, si uno ya tiene ese índice, decir, bueno, esto me ayuda para este capítulo, para el capítulo 2 de la tesis. Entonces, construir sistemas propios de designación en la ficha, esto va para el capítulo 1, este es el autor, esto es una cita textual, esto es una paráfrasis, esto dialoga con otra cosa. Buscar sistemas propios, colores, siglas que nos ayuden a investigar con orden, ¿sí? En la mayor parte de los plagios tienen que ver con el desorden que cuando uno investiga y además tiene una vida y un trabajo y una familia, todo se vuelve un poco caótico, suelen suceder estas cosas. Entonces, el mayor consejo es este, investigar, redactar y revisar con orden para que tanto en la escritura como en ese proceso de investigación quede bien distinguido qué le pertenece a cada uno, a mí y a las citas y a los autores que estoy trayendo, que el lector pueda con la misma prolijidad volver a hacer ese recorrido y llegar a las mismas conclusiones a las que llegó el autor. Bueno, voy a dejar de compartir y voy a encender la cámara.